Hola familia del arte, ¿cómo están? Espero que estén muy bien desde casita, que estén creando, dejando volar su imaginación. Bueno, hoy les traigo un video diferente. Vamos a realizar cola blanca o cola de carpintero, colbón madera, como le llamen en su país, pegamento blanco. Pues ahora no podemos salir a comprar y es algo que lo utilizamos diariamente en nuestras manualidades. Incluso a mí se me acabó el que tenía, el colbón industrial o el pegante industrial. Entonces decidí ensayar a ver cómo me quedaba esta receta, si sí servía, y realmente estoy súper contenta porque me va a servir demasiado para los trabajos que tengo pensado hacerles. Entonces quiero también compartirles esta receta para que ustedes la hagan en casa. Sale muy económica, demasiado económica y súper buena, un pegamento potente. Me gustó muchísimo. Ahora manos a la obra, acompáñenme a la cocina. Entonces vamos a hacer la preparación. Tengo aquí una olla, esta es de vidrio, puede ser en una antiadherente o en una de las normales. Vamos a echar medio litro de agua. Entonces yo, para medirlo, lo estoy midiendo aquí en la licuadora, que eso lo tenemos todos en casa. Entonces vamos a echar medio litro de agua fría, normal. Vamos a ponerlo acá en la estufa. Y vamos a ponerle un de fuego medio. Bueno, entonces lo primero que le vamos a echar a esta preparación es harina de trigo. Vamos a necesitar 95 gramos de harina. La vamos a medir para que les quede más fácil en cucharadas. Entonces una cucharada de harina equivale a 10 gramos. Entonces, como son 95, vamos a echar 9 cucharadas y media de harina. Yo aquí ya eché 8. Ahora voy a echar otra 1,5 para que me queden las 9,5. Mire cómo debe ser la cucharadita, rasita. Así. Y vamos a echar media más. Bueno. Aquí estarían los 95 gramos. 9 cucharadas y media. Vamos a echarla aquí en la mezcla y vamos a empezar, puede ser con estos de revolver en repostería o con una cuchara. Bueno, la idea es que es como si estuviéramos haciendo una colada o una natilla. Necesitamos estar revolviendo para que no se nos vaya a pegar. Vamos a revolver, ¿sí? O a mezclar bien mezcladito. La cuestión está en esto, en no dejarla pegar y estarla mezclando. Vamos a mezclar hasta que ella se ponga bien calientica. Cuando se ponga bien calientica le vamos a echar el azúcar. Vamos a utilizar azúcar blanca. Entonces para el azúcar serían 150 gramos de azúcar. Y el gramo de azúcar en cucharadas sería, cada cucharada equivale a 15 gramos de azúcar. O sea, cada cuchara equivale a 15 gramos. Entonces, como son 150, vamos a echar 10 cucharadas de azúcar. Eso nos equivale a los 150 gramos. Vamos a dejar que coja un poquito. Mientras tanto, voy a ir mostrando cómo sería la cucharada sopera, la que estamos utilizando. Entonces, aquí ya tengo 9. Voy a echar aquí la última para las 10 cucharadas y también para que vean cómo sería la cucharada de azúcar. Así sería para los... Ya está
ya está caliente, mire que quiere empezar a hervir, entonces en este momento le voy a echar el azúcar blanca para que la mezcla nos quede también color clara. También se puede hacer con azúcar morena, pero pues obviamente nos va a quedar la mezcla, el color más oscurito, pero pues no importa, va a tener el mismo efecto. Vamos a mezclar muy bien. Bueno, entonces ahora ya más o menos ha estado aquí en el fuego por 3 minutos, mezclando siempre. Ahora voy a echarle cucharada y media de vinagre, ¿no? También cuchara sopera y media. Vamos a seguir mezclando. Bien mezcladito, mire que ya va cogiendo textura. Hay unas harinas que son más blancas y otras que vienen en color beige. Yo porque fue la que conseguí o la que tenía, la que utilicé es más en color beige, entonces mire que quedó más cafecita. Si fuera de la otra, de la que es más blanca, pues nos va a quedar más blanco la mezcla. Pero bueno, el color no tiene nada que ver, es para lo que nos va a servir. Aquí sigo revolviendo más o menos, mezclando por 1 minuto más. Y ahora lo que voy a hacer es echarle una cucharada bien morruda de bicarbonato de sodio. Entonces voy a echarle aquí el bicarbonato, así, bien morrudito. Y voy a mezclar. Ya aquí le voy a bajar la llama y ya voy a... Mire que me va cogiendo una textura ya. Ya le puedo apagar. Y esto es lo que nos va a quedar. Vamos a dejar que se repose, que se infle. De todas maneras voy a batir aquí otro poquito para que se mezcle. Bien. Estas ollas, como son de vidrio, concentran el calor más, o sea que es como si tuviera todavía en bajo la mezcla, en fuego bajo. Bueno, la voy a dejar que repose. Mire todo lo que me salió de esto. Digo que voy a hacer maravillas con esto. Ya está bien reposadito, lo dejé reposar bien. Mire cómo queda la textura, que cuenta una colada. No se asusten cuando le echen el bicarbonato, que se va a poner como espumoso, pero la cuestión es que estemos mezclando muy bien. El éxito de esto es que nos quede bien mezcladito, entonces nos va a quedar los componentes bien mezclados y una textura, mire, así lisita, suavecita. Ahora lo voy a guardar en un recipiente de vidrio o plástico, lo que quieran, ya para utilizar. Lo dejamos, eso sí, que se repose, que esté bien frío para poderlo tapar. Les voy a hacer una demostración de que esta cola de carpintero, cola blanca, colbón, como le decimos aquí, colbón madera, sí sirve. Vamos a hacer muchos trabajos con esto y lo mejor que lo podemos hacer ahora desde casa, conseguir estos materiales que usamos tanto. Bueno, voy a dejar aquí, voy a utilizar estos de acá. Bueno, entonces con esto que me quedó aquí en la olla voy a hacerle la demostración. Entonces voy a hacer una cartapesta acá en este globo, en esta bomba. Vamos a ir colocando el papel periódico y vamos a dejar secar a ver si se pone duro, si queda con buena consistencia. Entonces, para hacerle la demostración, pues yo ya la hice y quedó muy bien, muy contenta porque voy a aprovechar esto para hacer bastantes videos
Voy a hacer una calabaza así con este globo y cartapesta. Y también voy a hacer un cuadro con unas flores y le voy a hacer una textura con granito. Entonces la voy a pegar con esta misma cola que queda bien resistente. Entonces para mí esto fue una bendición, la verdad que estoy muy contenta. Entonces vamos aquí pegando. Vamos a ver, a pegarles también una servilleta para que ustedes vean que realmente sí sirve. En el primer comentario también les voy a dejar las medidas por si no se acuerdan. Ahí en el primer comentario le escribo las cantidades que deben utilizar para esto. Obviamente si van a hacer más, si van a hacer 1 litro, pues le doblan todo lo que yo les dije ahí. Y si van a hacer menos, pues también. Bueno, vamos a dejar que esto seque y luego les voy a mostrar. Miren todo lo que me salió. Súper. Ahora vamos a pegar esta servilletica aquí. Un tarro de plástico. Ya le quité las capas de las otras capitas que traen la servilleta. Voy a pegarlo. Obviamente esto, para hacer esto, ya saben que se le aplica un poquito de agua para que no quede tan espeso o que raye, pero la voy a hacer así. Así que necesito es verificarles o mostrarles que realmente endurece o tuesta, como decimos acá. Bueno, colocamos la servilleta y vamos a ir del centro hacia afuera colocando este mismo pegamento. Nuestro colbón, nuestra cola blanca, nuestro pegamento de carpintero, colbón madera, como le llamen en sus países, que es excelente. Vamos a dejar que seque. Ya secó totalmente. Miren cómo queda de súper bien pegado. Miren, no hay forma de que despegue. Miren, súper bien. Y eso que tiene solo una pasadita de cartapesta. También les voy a mostrar acá en la servilleta. Miren también, queda muy bien pegado. Miren. También hice una prueba aquí pegando sobre madera, pues si es colbón madera, vamos a ver si sirve sobre madera. Entonces pegué aquí unos palitos y mire que también queda muy bien pegado. Ahí todavía no ha secado muy bien, pero queda bien pegadito, mire. Entonces también nos sirve para madera. Espero que les haya gustado, que la practiquen en casa. Es muy económica hacerlo. Es que no, se me fue muy poquito dinero pues en haciendo este colbón o este pegante, esta cola del carpintero. Ojalá ustedes también la hagan en casa. Les va a gustar. Voy a hacer también muchos tutoriales con este producto para que vean que sí sirve y además que la estoy necesitando. Y recuerda, el testimonio del alma es el arte en color. Hasta la próxima. Chao, chao.